Es bueno estar aquí. Y como lo mencionó, yo me he retirado. Solía recibir un buen salario y ahora hago las cosas gratis. Así es de que, bueno, van a desquitar ustedes lo que cooperaron. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias de que podemos estar aquí esta tarde en su palabra, con este tema que ha generado mucha confusión en el mundo. No se sabe lo que es un matrimonio, lo que es una familia, ni siquiera se sabe lo que es un hombre o una mujer. Por eso estamos contentos de estar aquí con su palabra. Oro, Señor, para que use este tiempo para su gloria, para que usted fortalezca los hogares. Y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo que espero obtener de este tiempo y de mañana es ayudarte a madurar en tu matrimonio, no importa qué tanto tiempo estés casado, para la gloria de Dios. Esa es la meta. La meta no es que tengas un matrimonio feliz, sino que glorifiques a Dios en tu matrimonio. Y también espero que como resultado de esto es que generaciones sean impactadas y que tú lo pases a tus hijos y que ellos lo pasen a sus hijos. Queremos ver generaciones que impacten, y esto es más que un solo evento. Estamos viendo generaciones y esperamos que el Señor nos ayude esta noche. Y el matrimonio es un regalo maravilloso de Dios y todos pueden decir que sí, aun cuando tengas poquito o mucho, y es diseñado para disfrutarlo, pero tienes que tomarlo con la seriedad de vida. Y, y eso hace algunos años se nos dijo esto, algunos líderes nos enseñaron eso, líderes de gran influencia, y, y desafortunadamente esos que nos enseñaron esto cayeron en adulterio. Eso sucedió. Ellos tenían alrededor de 70 años, y ustedes piensen el impacto negativo que tuvieron estas personas que cayeron. Y estas personas tuvieron una locura de una noche. Y otro tenía 8 años en adulterio, y eran matrimonios de muchos años. Debemos de tomar este tema con seriedad. Y no creas que yo tengo mi matrimonio o que tú vas a tener tu matrimonio en modo automático. No, tú no entiendes el problema en la carne. Cuando nosotros damos consejería prematrimonial, es un tiempo gozoso. Bueno, para la mayoría de los que yo consejo, pero vienen sin un buen modelo a seguir. No tienen las expectaciones adecuadas de lo que realmente es el matrimonio, no entienden lo que la Biblia enseña al respecto al matrimonio. Todo lo que ellos saben es que se aman, pero ellos quizá están apuntando a un matrimonio mediocre, superficial, que les satisfaga, y por esa razón terminan los matrimonios en desastres. Queremos matrimonios que cumplan el plan de Dios y que lo exalten a Él. A eso es a lo que nos dirigimos. Y puede ser de esa manera porque Dios es misericordioso y su palabra es verdad. Nosotros seguimos su palabra, y si obedecemos vamos a ver el fruto de lo que Él promete. Así es de que vamos a hablar de las marcas de un matrimonio maduro, y te voy a dar 3 palabras para cada una de las sesiones. Cada una va a empezar con una R, y vamos a empezar con respeto. Respeto. Debes encontrar el significado. Vamos a hablar acerca de respeto. Y lo primero que vamos a ver en esto de respeto es que debes de respetar la institución del matrimonio. Por favor, abre tu Biblia en Hebreos. Hebreos
capítulo 13, versículo 4. Debemos de respetar la institución del matrimonio. Déjame leer este versículo para ti, Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Se nos llama a honrar el matrimonio. Y para honrar el matrimonio debemos de respetar el valor y debemos de tomarlo como algo precioso. Esto es un mandamiento que tenemos aquí, debemos de honrarlo. Y la palabra honor en el original, si lo lees en el griego, es la primera palabra que enfatiza. Mira lo que dice, honrar el matrimonio está en primer lugar y debe de ser honrado por todos. Esto significa que todas las personas en todas las circunstancias y se debe de honrar y Dios honrará el matrimonio. El matrimonio viene de Dios. Lo aprendimos desde Génesis 2:24 y el Señor Jesús lo reafirmó en Mateo 19. De hecho, Jesús realizó su primer milagro en una boda, Juan capítulo 2. El matrimonio es una representación entre la unión de Cristo y la iglesia. Así de importante es el matrimonio. El matrimonio es la institución que Dios estableció en primer lugar. Es la relación fundamental que vamos a tener en esta vida y es la relación más importante. Está diseñada a que sea la relación más larga que vayamos a tener en nuestra vida. Y aquí es donde se toma la seriedad. Se habla que hay que honrarlo, pero también dice que todas formas de, de sexualidad indebida se va a castigar y está bajo el juicio de Dios. Esto habría sido una visión novedosa en el primer siglo, como lo es ahora, que Dios va a juzgar a las personas por este pecado. Él va a juzgar y nadie se va a escapar. No importa lo que ellos piensan, nadie se va a escapar. Y este juicio no es futuro. También afecta a la persona el día de hoy. El juicio viene a hoy. Por favor, ve conmigo a Primera de Corintios 6 por un momento. Hay muchos lugares en los cuales podemos ir en la Biblia, pero comencemos en Primera de Corintios 6, 9 y 10, hablando de ese juicio que va a venir. Mira lo que les espera a las personas que viven una vida inmoral. ¿Puedes ser una persona casada y vivir una vida inmoral? No es una pregunta capciosa. No, yo sé que están comiéndose sus pancakes, pero pueden responderme. Sí, las personas lo están haciendo todo el tiempo. 8 años del ministerio de este varón y cayó en adulterio. Increíble. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gente que se caracteriza por esos pecados, claramente aquí dice que no van a ir al cielo. No van al cielo. Y tú puedes verlo a través de la Biblia. Vamos a leer Efesios 5, 5, 6 y dice lo mismo. Colosenses 3, 5 y 6 lo mismo. Apocalipsis 21, 8, 22 también nos lo dice que no van a ir al cielo. Así es de que hay un juicio futuro del cual las personas tienen que estar conscientes, pero en el día de hoy también
van a recibir ese juicio. Mira lo que dice Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este pecado tiene efectos devastadores y que va a afectar a otros que están cerca de ti. Tú pecas contra tu cuerpo y sientes estos efectos de tu pecado y te puedes sentir culpable al cometer este pecado. Puede arruinar relaciones en tu vida y, y también tus finanzas también pueden ser impactadas por este pecado. El punto es que debemos de tomar el matrimonio con seriedad. Es un regalo divino y por eso merece un honor alto. Ni siquiera me gusta escuchar chistes acerca del matrimonio que lo deshonren. Tenemos que nosotros honrarlo y honrarlo en nuestros hogares. Hay muchas visiones en nuestra cultura incorrectas acerca del matrimonio, pero nosotros debemos de ponernos de pie y mantenernos firmes con la palabra de Dios. Y para que nosotros lo honremos, tenemos que tomar una convicción firme como Dios lo marca aquí y eso tendría un impacto grande en nuestros hogares. Así es de que respeta la institución del matrimonio. En segundo lugar, respeta a tu esposo o a tu esposa. Respeta a tu cónyuge, a tu esposo o a tu esposa. Hombres, ustedes tienen que honrar a sus esposas. Ve conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Tienes que honrar a tu esposa. Mira lo que dice aquí. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí hay dos mandamientos. Es algo que nosotros llamamos imperativos en presente, es decir, que van a durar toda la vida. Aquí dice vivir con honra y se le están dando a los esposos y yo creo que enfatizan lo mismo y es que debemos de respetar a nuestras esposas. Eso es revolucionario cuando Pedro escribió esto, porque la cultura romana tenía una visión muy baja de la mujer. No tiene que ver con la cultura como vemos, tiene que ver con la palabra de Dios. El primer mandamiento que se da aquí es que debemos de vivir sabiamente. Y nota esto, hombre, que no hay una condición aquí. Vive con tu esposa en una manera sabia. Y a lo mejor tú piensas, nadie puede entender a mi esposa, pero Dios te está mandando que tú seas la persona que viva con ella sabiamente. Tú debes de ser atento con ella, no duro, no una persona brusca. No debemos de vivir egocéntricamente y debemos de preocuparnos por el bienestar de nuestras esposas. Nuestra forma de vivir debe de ser conociéndola a ella. Y, y si tú lo haces en la manera adecuada, va a ser una aventura increíble en tu vida, porque a lo mejor no me vas a creer, pero la gente cambia a través del tiempo. Y eso que ella comía todos los días, ahora ya no lo disfruta. Y tú tienes que entender ese cambio. Debes de entenderla, buscar comprenderla. Y debes de verla como el vaso más frágil. Y es un término que está comparando. Si ella es el vaso más frágil, ¿qué eres tú? También eres débil. Tú eres débil, ella es más débil.
Y eso habla principalmente del físico, pero también habla de alguien que habla de aceptar una posición subordinada. Cuando una mujer se casa con un hombre, dice, yo me pongo bajo el liderazgo de este hombre, yo soy el vaso más frágil, él es el frágil. Y los varones deben de reconocer eso. Él es responsable de proveer para ella y protegerla. El segundo mandamiento que vemos aquí es que se debe de honrarla como coheredera de la gracia de la vida. La vida podría referirse a la vida física. Ambos están hechos a la imagen de Dios. Podría también referirse al matrimonio que Proverbios 18:22 dice que el que haya esposa haya el bien y ha alcanzado la benevolencia del Señor. El- yo no sé tú, pero entre más estoy casado, estoy más impresionado de que Roberta se haya casado conmigo. También podría referirse a lo espiritual porque ambos son cristianos y tienen la misma responsabilidad delante de Dios. El punto es que sea cual sea el caso, el hombre debe tratar a su esposa con honor y respeto. Y esto es muy importante. El versículo termina con una advertencia para que tus oraciones no tengan estorbo. Si tú andas mal, no tratas bien a tu esposa, ¿cómo vas a orar? Y debes de entender aquí el contexto. A veces la esposa no es creyente y el esposo quiere que su esposa sea salva, pero él no la respeta. Esa oración no va a llegar al cielo. O si la esposa es una creyente y oran juntos, esas oraciones van a tener estorbo. Muchos esposos no oran regularmente con sus esposas. Aquí habla es un término militar, es poner obstáculos en una batalla. Y si tú no tratas bien a tu esposa, esas oraciones van a tener obstáculos. Dios lo toma con seriedad. Para respetar a tu esposa debes de apreciar el valor que tiene. La misma palabra de honor se usa en primera de Pedro y ahí se traduce como precioso. Por ejemplo, en primera de Pedro 1:19 habla de la preciosa sangre de Cristo. Los esposos deben de tratarla como si fuera preciosa, es preciosa. Tenemos aquí gente ya avanzada de edad. Ustedes a lo mejor recuerdan ese sándwich de aquella época. Era delicioso. Él para el esposo, ella debe ser como eso delicioso, sabroso. Y debes de ver a tu esposa de esa manera. Deben de practicar el respeto hacia su esposa en la casa. En la casa. Tienen que tener esa actitud en su matrimonio. Déjame darte algunas ideas de lo que tú puedes hacer para que comprendas el respeto. Por ejemplo, no hables en una manera áspera hacia ella. Al contrario, enfrente de los demás tienes que exaltarla, especialmente delante de tus hijos. Debes de ser atento cuando ella habla. Considera su tiempo, sus horarios. Pídele su opinión. Protégela del pecado. No la hagas verse mal en frente de otros. Habla de cosas positivas de ellas.
No dejes que tus hijos le falten al respeto. Esto es algo grande, serio, importante. Sé gentil con ella y dale el beneficio de la duda. Ella se casó contigo, así es de que le deberías de dar el beneficio de la duda. Esposos deben de respetar a sus esposas. Esposas, ustedes también deben de respetar a sus esposos. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5:33. Es al final de una sección que habla de relaciones y aquí tenemos nosotros un resumen. Efesios 5. Deben de amar a sus esposas como a sí mismos y la esposa debe de respetar a su marido. Los esposos aman a su esposa, ya hablamos de eso, pero también la esposa debe de respetarlo a él. Lo más esencial es lo que se nos da en este resumen, es que la esposa debe de respetar a su marido. Y la palabra respeto es una traducción muy suave porque se debe de re- respetar, habla en el idioma original con un respeto mayor, similar al temor que se le tiene al Señor. Es una reverencia en el idioma original. Y el punto aquí es que tú no te vas a poder someter, esposa, a Él sin respetarlo. Vas a dejar que tus sentimientos sean los que te controlen. La esposa debe demostrar reverencia por la posición que Dios le ha dado a la esposa, sin importar qué tan buen trabajo él está haciendo. No dice respétalo si merece respeto. No, la Biblia dice que debes de respetarlo. Es un mandamiento y este mandamiento, si quieres hablar de gramática, es en voz media. Eso significa que ella debe de elegir respetarlo a él. Es una decisión que tú debes de tomar. Yo tomo la decisión de respetar a mi marido. La esposa debe de reconocer que el Señor ha dado una orden y no es una opción, no es como sería bueno hacerlo, no, es un mandamiento de parte de Dios. Ella lo debe de tratar como alguien especial y no simplemente externamente, debe ser la actitud interna que se refleja externamente. Mira, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es una actitud interna. Mujeres, esposas, reconocemos que ustedes son más inteligentes quizá que su esposo, más talentosa, con más dones que tu esposo, pero tú debes de ver lo que la Biblia dice, que hay que respetarlo y tú tienes que hacerlo en privado y en público. ¿Cómo se ve ese respeto? Tengo una lista para ustedes, esposa. Por favor, tomen nota de esto. Fíjate en él. Considéralo, hónralo, prefiérelo, estímalo, alábalo, admíralos en gran manera. No te burles de él. No seas sarcástica con él. No seas impaciente. No seas irritante con él. No le digas palabras hirientes o acerca de él. A lo mejor es la mejor manera de mostrar respeto. Cómo hablas de tu marido y cómo
hablas con tu marido. No le digas palabras hirientes y no lo veas con malos ojos. No lo interrumpas, no lo contradigas públicamente, no lo compares desfavorablemente con alguien más, no lo ignores y cree lo mejor acerca de él. Eso no significa que nunca debes de corregirlo, pero sí tiene mucho que ver cómo lo hagas. Si tú no lo puedes corregir en una manera adecuada, respetuosa, no estás ayudando. Debes de pensar cómo lo haces. Hay una advertencia en Proverbios 12:4 para que las esposas deben de tener esto en cuenta. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Yo prefiero ser una corona que una carcoma en los huesos. Las mujeres, las esposas deben de respetar a sus maridos. Y hablamos acerca de la importancia de hablar respetuosamente y les animo como pareja que piensen cómo deben de ayudarse el uno al otro para hablar con respeto. Esa es una conversación que a lo mejor ustedes deben de tener. ¿Cómo debemos de hablarnos con respeto? Tengo algunos amigos que ellos han pensado acerca de esto y diseñaron un plan que yo no recomiendo, pero quizás es una ilustración para ti. Ellos decidieron desde antes de discutir que cuando alguno habla de una manera que no es respetuosa, a f- a decir palabras como eres un bobo, un tonto, y también el otro va a contestar de la misma manera. Y es una señal de que están hablando a un tono incorrecto. No es algo que yo estoy recomendando, simplemente les estoy diciendo que ellos pasaron tiempo pensando cómo pueden ayudarse y cómo pueden hablarse con respeto y ellos diseñaron esta forma para ayudarse. Eso es lo que tú haces en el matrimonio, no es una competencia, es una ayuda. Trabajan juntos para tener un matrimonio que glorifica a Dios. Lo que estamos hablando aquí es una actitud que marca un matrimonio maduro. Escucha una pareja hablar y te das cuenta rápidamente cómo va su matrimonio. Debe de haber una actitud de respeto. Cuando tú respetas el matrimonio y respetas a tu cónyuge, el tiempo va a pasar y no cometan el error de pensar que ya ganaron la batalla, no se confíen. Este es un compromiso de toda la vida. De hecho, debe de mejorar con el tiempo. No quiero dar por hecho el respeto. No, hay que respetar la institución del matrimonio y debemos de respetar a nuestro cónyuge. Y todo esto se sostiene en un fundamento. Tú tienes que respetar a Dios. Respeta a Dios. Se debe de respetar el matrimonio, se debe respetar al cónyuge, debe de estar cimentado en el mandamiento de respetar primero a Dios. Y todo lo que hablamos aquí habla del temor a Dios. Lo vamos a hacer porque tememos, respetamos a Dios. Ya hablé de Efesios, donde se deben de someter en el temor del Señor. Primera de Pedro 2:17 dice que hay que temer a Dios. Y déjame leerte Hebreos 12.
después de la sección que leímos, al final de Hebreos 12, versículo 28 y 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esa es la idea de temer a Dios, reverenciarlo, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice aquí. Temer a Dios es simplemente Dios, yo te tomo con la seriedad de vida. Dios, estoy tomando atención cuando tú estás hablando. Es tratarlo con reverencia, con respeto, porque a final de cuentas yo no le voy a decir a mi esposa acerca de mi matrimonio, yo le voy a dar cuentas a Dios y tengo que tener esto en mi mente todo el tiempo y vivimos en una era donde no se habla acerca del temor a Dios, aún en las iglesias no hablamos de esto lo suficiente y mi preocupación es esta, mientras pienso de estas ilustraciones que te di al inicio, estos hombres en adulterio, cuando nosotros comenzamos a confiarnos acerca del temor de Dios, nos ponemos casuales, casuales con Dios, casuales en nuestra adoración, en la iglesia, con la Biblia. Y precisamente por eso los ministerios van de esta manera y caen en pecado. Ellos pueden darte un mensaje, pero en realidad no lo viven. Ellos reflejan algo externamente, pero simplemente su relación es muy casual con Dios. Y después empiezas a ponerte cómodo con el pecado, cómodo con el mundo, y luego caes en pecado porque perdemos el temor a Dios, nos comportamos muy casuales con Dios. Muchos servicios de adoración, tú puedes ver que se describen con una palabra casual. Y Dios es mi amigo. Y sí, es un buen amigo, un amigo que se le debe de respetar y temer. Y hay que darle cuentas. Lo que va a hacer la diferencia en respetar el matrimonio y a tu cónyuge es que si temes a Dios y si tú quieres ser un testimonio por Dios, debes de temer a Dios en tu matrimonio. ¿Quieres tener un impacto en esta cultura, especialmente con tus hijos? Entonces, tu matrimonio es una plataforma fantástica para desplegar el poder de Dios a través de ti. Si tú quieres experimentar las bendiciones de Dios, entonces tú debes de comenzar temiendo a Dios, debes de tomarlo con la seriedad de vida. Y temer a Dios comienza creyendo en el Señor Jesucristo, honrándole a Él, tomándole como tu Salvador y te niegas a ti y lo sigues a Él. No es acerca de mí, es acerca de honrarlo a Él. Y he hablado con muchas personas en matrimonios conflictivos y no lo dicen a voz alta, pero la realidad es que ellos no creen que ese Cristo en el que dicen creer puede ayudarles en su matrimonio. Así es de que, ¿en qué Cristo creen ellos? En esa situación. No nos gusta hablar acerca del temor de Dios porque no es divertido, pero abrazar el temor de Dios abre la puerta de la bendición. Y por favor apunta estos versículos que te van a ayudar. Estos son algunos de mis versículos favoritos. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad. Sí, me encanta eso. Que has guardado para los que te temen. Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos
de los hombres. El temor de Dios es la llave que abre la bendición de Dios. Yo quiero tener acceso a ese lugar de las bendiciones. Salmo 112. Nuevamente, esto es importante. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado. Qué posición tan hermosa en la cual pudiéramos estar. Salmo 128 y se relaciona con lo que estamos hablando porque habla de la familia, uno de los salmos de ascenso. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a todos lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Tú quieres tener este tipo de familia? Teme a Dios. Ese es el fundamento. Uno más está en Proverbios 14. Proverbios 14, 27. Dice así: el temor de Jehová es manantial de vida. Es manantial de vida. Mira lo que dice aquí. Tú tienes la llave de las bendiciones de Dios. Muchas veces queremos las bendiciones, pero a nuestra manera. Te casas y deben de llegar a ser uno, pero dices, yo soy el uno. Siempre se tiene que hacer a mi manera aquí. Y tú debes de entender que para que Dios honre tu matrimonio, deben de trabajar juntos y deben de tener el temor del Señor. Y debe de empezar con este respeto, respeto a la institución del matrimonio, respeto a tu cónyuge y respetar a Dios. Esa es la base de todo. Y ahí van a ver ustedes en su matrimonio qué tanto respetan a Dios. Ahora vamos a la parte divertida. Yo pensé que esto era divertido, pero en tu cuadernito tienes unas preguntas, ¿las ves ahí? Así es como va a funcionar esto. Tú físicamente vas a voltear tu silla y esposo y esposa van a ponerse de frente y van a hablar acerca de estas preguntas ahora mismo. No, no los voy a dejar ir a su casa porque se les van a olvidar. Lo van a hacer ahorita y les voy a dar 10, 15 minutos y vamos a regresar aquí, ¿ok? Así es de que volteen sus sillas.